Mesón El Museo. Patrocina este espacio. En Sinalcor danzan pueblo, nun tien futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. ¡Puta Asturias! Hola, soy Henry Belgroso. Quiero empezar diciendo y mandando muchos recuerdos a la gente que está fuera de Asturias, o sea, a los españoles, pero en particular a los asturianos que están fuera de Asturias. Y esperemos que no marchen más, porque con estos elementos, bueno, yo no me canso, voy a empezar dentro de poco esta gente voy a dejarla tranquila, porque si visteis lo que pasó este día entre izquierda y la derecha, no me dijo nada uno ni el otro. Oiga, y sobre todo voy a decir al camarada Cayo Lara, por favor, calle la boca. ¿Cómo se atreve a hablar con el lío que te he montado en Andalucía, que yo siento vergüenza ajena? Por favor, hombre. Deje ya Mazares. ¿Habrá otro por ahí, hombre? Seguro que lo hay por ahí, hombre. Y ahora voy a dedicarme a lo mío, que ya Asturias. No sé si este día visteis por la televisión que pagamos todos lo de la Xunta del Principado, de Asturias. Que cuando habla uno de partido que sea, peguen puñetazos en la mesa. Oiga, con perdón, de África, ¿esto qué es África? Y luego no dicen nada. Están siempre tirándose los trastos. Déjense de tirarse los trastos. Y miren por Asturias, que algún día la historia hablará que fuisteis unos cagaos. Porque vamos, hombre, tenéis al campo olvidado. Esos paisanos trabajando en el campo día y noche, para que luego vengan los intermediarios y se lo lleven todo. Por favor, hombre. Y luego los autónomos. Nadie mira para ellos. Si son los que están levantando este país, calamidades, que sois unos calamidades. Y el presidente de Asturias, usted cuando termine todo este lío, dentro de 4 años, va a tener la cabeza llena de canes, porque aguantar esto, y luego está rodeado de gente que quiere vivir toda la vida de esto, con la poltrona, y no trabajar, y el día que no van también cobren. Y luego, Izquierda Unida tiene que estar representada por Noemí, que lle la mostra, como la madre. Porque al empezar no dije Asturias, quien te vio y quien te ve. Aquí donde está Anguita, estamos buscando una foto de uno que fue un monstruo, y yo siempre lo llevaré en mi corazón. Además conocí cuando yo estaba en Álvarez Garaya, para de taxis, a Juanín Muñiz, el sindicalista mejor que hubo en este país. Ni los que están ahora yo mucho, ¿eh? El de Comisiones Obreras, otra vez más, que no llegue la hora ya de apartarse y dejar a otro más joven que venga con más, porque la juventud hay que enseñarla. Aunque yo piense que ya lo saben todo, ¿eh? Vamos a cortar ya la política y voy a hablaros de mi juventud, que fue hace poco, no fue nada tanto. Yo nací en Ciaño Langreo, como casi todos sabéis, en una familia humilde por culpa de la dichosa guerra civil. Voy a contenerme porque no quiero salirme y que luego me entre la tos, aunque me dicen algunos por la calle que ya del tabaco. Bueno, el tabaco yo es que hago poco el amor o lo que sea. En Ciaño Langreo, cuando eres joven, hasta cierta edad no te das cuenta de muchas cosas. Yo pensé que allí que tenía amigos, y es mentira. Yo la amistad entiéndola por otra parte, no por la parte que la entienden algunos. Yo fui uno más de los que creé la comida todos los años en favor de un monstruo que no me canso de decirlo, don Plácido Beltrán. Ese hombre estaba adelantado a su tiempo. Yo pude haber aprendido todo, a escribir a máquina, francés, no, que es lo mismo que hacer el francés, cuidado, inglés. Pero el que no me gusta estudiar, a mí gustaba el fútbol y conducir.
y ser chofer, que no es de ser mecánico. Uno es ser chofer y otro es ser mecánico. Cuidado. Yo gustaba ser chofer. Y lo conseguí. Lo que no conseguí en el fútbol, perdón, ya empezamos ya. En el fútbol había que correr y había que entrenarse. Yo era bastante curioso, no era de los peores. Hombre, había los mejores, que duda cabe, ¿no? Pero la juventud, pudiendo haber sido gente de dinero, porque mi abuelo, que tenía que tener una calle allí, Concha y Rosendo, la calle Nueva, que no lo tiene, que yo desde aquí pido a Izquierda Unida y el PSOE, no sé si, a ver, porque mi abuelo era republicano, no sé si era del PSOE y republicano, bueno, él era de izquierdas, y por meterse, por consentir quemar los santos de la iglesia en la panadería, pues quitaron todo. Y fue por un chivatazo de ciaño, que si llega tal, no pasa nada. Pero claro, voy a ser curioso y no voy a hablar ni bien ni mal de mi padre y de mi madre. Solamente hablo de mi abuela y mi abuelo, que fueron los que me criaron. Porque hay madres y madres. Eso vamos a dejarlo aparcado. Pues en mi juventud andaba allí con gente, con Pepín el Travieso, con Oscarín el Trabanco. Luego ya anduve con Agustín, que en paz descanse, con Sergio de la Bolera, con Arturo de Cases Blanques, con Dimas de la Torre Bajo, con Ramonín, que ahora vive en Avilés y tiene olvidado a todos. Eso no es sentido de la amistad. En Avilés tengo un amigo de Mili, Jorge Peláez. Si no me ves o me ve alguien que te diga que me llames, que perdí tu teléfono, no lo tengo. Pero había gente allí en Ciaño que a lo largo de los años daste cuenta que eran alpargates. Yo también quizá haya sido un alpargata, yo soy el primero que lo digo, lo de alpargata. Yo no tengo problemas para decir que de ciertos años a ciertos años eran alpargata. Eso lo tengo claro. Pero yo recibía buenos consejos de gente. Hombre, don José Riera, luego estaba Vinos Tapico, que me pagaron el carnet de conducir, Tuto el Sifonero, sin entrar en otras cosas, el farmacéutico que quiso adoptarme, según me dijeron, yo no soy... No, y luego había una persona que bebía muchísimo, que se llamaba Manolín Tamba. Y no, era una persona bastante inteligente, ¿eh? Y siempre le decía, Ciaño, pueblo mísero y criticón. Y es verdad, porque los pueblos... ¿Y lo que pasa vivir en los pueblos? Pasa aquí en Gijón, que tiene 500.000 de habitantes. Censados tienen menos, pero hay 500.000. Y donde vives, toda la calle te conoce. O empieza a rajar. A mí que me importa que rajen, que no. A mí que me llamen gorrión, pero que me echen trigo, ¿entiendes? Y mi juventud no oye como la vuestra ahora. Nosotros no había televisión, había radio que la tenía. Pero te buscabas la vida, hacíamos más deportes. Yo tardé mucho tiempo en fumar, mucho tiempo. Gustaba el boxeo, el ciclismo. Yo hasta que no fui a la mili no fumé, me parece. Casi seguro. Íbamos a un lado, había unos mozos del entrego, que no sé, mucho que no les veo, eran maravillosos. Y solamente bebíamos un día a la semana. Y ojo, si vais para casa borracho, ni se te ocurría ir para casa borracho. A ningún chaval de aquella época de 17 o de 15 o 16 años, ni se te ocurría. Y íbamos al baile, pero claro, baile agarrado, a mí eso y pasábamos, había que fumaba, el botellón ese, ya lo hacíamos nosotros, pero en sitios donde no molestabas a nadie, había más respeto a la gente mayor. Y a casa llegabas a las 12 de la 1 y por la mañana a trabajar, que eso no valía que ahora, mamá, estoy mal. Mira, yo veo cosas y oigo cosas. Este día, una persona mayor, el hombre estaba disgustado porque encima tienen en casa al matrimonio, a su hija y al yerno, manteniéndolos, porque claro, él tiene una pensión curiosa
Y el nieto, trátalo a la baqueta, al paisano. Pero qué padres sois ahora. Los guajes en la escuela, en mi época, te enseñaban y te educaban. Pero ahora parece ser que todo cambió. Ahora estoy al revés. Pero en casa no los educáis. Y luego, unos pelos. Hombre, por Dios, si el pelo largo hay que lavarlo. Y el pantalón por el culo. Marcados todos por todos los lados. Henry, es que estoy moderno. Mira, iba a decir un pecado, una cosa, pero qué moderno, ni qué mi madre, chaval. ¿Eso es ser moderno? Moderno y ir con los buenos tiempos, muy bien. El móvil, internet, que a mí me hizo conocido, que famoso y otra cosa para mí. Pero y luego tiene que ser todo de marca. O sea que sois tan tontos que compráis cosas de marca y hacéis publicidad gratis. Pero vamos, ¿qué cabeza coge hacer publicidad gratis? Y luego, si en tu casa no pueden comprarte unos playeros o un pantalón de marca, vale otra cosa, chaval. Y luego comer. No sabéis ni comer. Ojo, adoro a la juventud. Hay una juventud ahora, hay en la Junta de Asturias. Unos chavales jóvenes de varios partidos. Muy bien, escúcholos y tal, muy bien, chaval. Van aprendiendo poco a poco. Luego veo tertulias de fútbol nacional y de Asturias. Bueno, chavalín, tú sabrás mucho en libros, pero fáltate lo principal, la práctica, los años. Que así todo yo sigo aprendiendo. Todos los días aprendo algo, pero bueno, porque malo ya lo tengo yo bastante, como para que tú me enseñes a mí algo malo. Si hay veces que transiges, dejes de querer, ves cosas que te lleven hasta arriba del todo, porque no olvidéis nunca, y grabadlo bien en la mollera, el chaval, hoy día, incluso para barrer, y que perdonen los que barren, tienes que tener estudios. ¿Dónde vamos a parar? Y esto tiene que cambiar, tardará. Pero hay que cribar. Los partidos tienen que cribar porque no hay más que vagos. Yo soy vago de nacimiento y no lo niego. Yo, político, ni pagándome porque que vayas por la calle y que te llamen cara dura o zampón. O sea que, ojo, yo en la mili me pusieron al día. Yo siempre lo digo, llevé hostias en la escuela, bien dadas. Bueno, igual alguna se puede más, pero bueno, por la que no va. En la mili, llegues allí, como que ponen tal día. Allí ponente raspado, muy guapo. Ya vienes para acá, pero vamos a ver. Si la mili era lo bueno que tenía, que algunos querían hacerse no sé qué de conciencia para no hacer el servicio. Uno que se puso allí y tal, luego ya quería ser soldado, me tiene una factura de hostias. O sea que para no hacer la mili, haces este... Venga, no me fastidies. No sé qué, ahora mismo no me acuerdo, no sé qué conciencia. Como yo no creo en esas cosas, no me da mal. Pero la juventud... ¿Y cuántos años hace que no sale un buen jugador de mareo? En Langreo, en la cuenca minera, salían jugadores y aquella tercera división, que para mí hoy la segunda división. Tienes ahí, todo el mundo me pregunta por un tío de Prieto que jugó en Oviedo, Quique, llámame Quique Chanfaina, voy a Central. Oh, madre mía. Y sabéis que ver como lo vi yo. Luego había un chaval que llamaba Copa, porque le pareció a Copa. También esos chavales, todos del Valle de Nalón, que jugaron en tercera división, que es como la segunda, algunos y hoy día son internacionales, como la Bandera. 16 años ya jugaban en segunda división. Porteros, Junqueras, Abelardo, que es Otrondio, Zabala, incluso Juan y Paz, defensas. Y ahora no sale nadie. Algo falla. Falla porque, para mí, en mareo, tiene que haber en la base
alguien que fue en el fútbol o asesorando. Candy vive en Ciaño o en Sama. Podría estar con el Langreo ayudándolo a algo. O Junquera. Abelardo vive en Valencia, más guapo que mi madre. No, ahí vos quedáis. Y yo siento mucho eso. La juventud, el ordenador, hombre, está bien pero joder, chico, al deporte. Y no, y en Mareo, en Asturias siempre dieron, bueno, en Mieres igual, el mi admirado y recordado Tati Valdés, Fuertes, Carrete, y en Oviedo igual, pero no sé qué pasa ahora. Y esto ya la base. Si la base no la cuides, igual que un niño, si el niño no lo cuides, poco a poco, cuando llega el momento, trátate a la baqueta. Por eso yo me gustan mucho los chiquillos, pero los vuestros. Porque yo tengo otra mentalidad, que no es la misma que tenéis vosotros. Porque muchos, bla, 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 bla. Allá la verdad que... otra cosa ahora. Pendientes. Coleta. Vamos a ver, hombre, está bien. Cada uno va a ir como le dé la gana. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo también puedo opinar, ¿eh? Tú puedes decirme que estoy gordo. Bueno, pues vale, que estoy gordo. Y esto me encuentro muy bien. Esto no son patatas fritas. Tenlo en cuenta. Que yo quiero comer bien que tener un buen coche. Ojo, y me gustan mucho los coches. Para tenerlo, para pagar. No los que gasten gasolina a punta pala y quemando ruedas y... Bueno, y yo eso no me gusta. A mí me gustan los deportes como ese chaval de Villaviciosa, 11 veces campeón del mundo. y nada, ahí he olvidado, pero hay una pena. Sí, como si muchos. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque empiezo a calentarme con la juventud divino tesoro. Y es mentira. Eso era antes. Ahora tenéis que ganároslo. La juventud tiene que ganar. Eso de estar en casa. Y yo ver un chaval joven pidiendo, es que me saca de quicio. Tiene una persona mayor, bueno, pero un chaval pidiendo. Yo nunca lo vi en mi vida. Nosotros, en mi juventud, íbamos a Sama, cuando Sama era lo que los mercados, que ahora dame la risa en los mercados ahora. Íbamos los dos y entretenéis a aquel, robáis una manzana, pero cosas de que no tienen importancia. Y luego sí, íbamos a lo que yo vi unos a carbones asturianos, a por cobre, y luego íbamos a venderlo en Ciaño a una señora que se llamaba Tiva, que la mujer mucho nos aguantó. Y si te cazaban, ya sabes, la pila hostia no te la quitaba nadie. Pero era otra cosa. El franquismo. Hombre, claro, a mí, siendo un chavalete, llevaba un pañuelo rojo en la chaquetal y tuve que quitarlo. Oiga, sí, había... Y por eso yo siempre digo que la Guardia Civil y la policía local y la tal tienen que ir más a las escuelas para decirles que no son el coco. Pero bueno, allá ellos, igual que la Iglesia. La Iglesia, yo tengo curas que aprecian muchísimo, pero yo a poder ser no entro. No, porque yo siempre digo, y no quita uno con lo otro, soy cristiano y de izquierdas. Y de Izquierda Unida hasta que tenga que marchar de este mundo. Porque yo no cambio la chaqueta. Porque confío en ellos. Porque sé que hay buenas ideas. Ahora bien, hacer pareja con el gobierno, nada, como que, hombre, aquí en la Junta, si hay una cosa que dice la derecha, el foro, tal, y es buena, ¿por qué no la vais a aceptar? Estáis siempre a la griesca, parecéis tontos. Si yo bien para Asturias, la idea es que sea de quien sea, pero no, siempre, como yo y tal, no, nada. Eso no es así. Estáis igual que... Bueno, voy a hablaros del Sporting. Vamos a dejar esto ya, recordando siempre a los que me veis por YouTube, los que estáis fuera de España, porque por España todo el mundo me veis. Casi todos asturianos, no sé si todos, pero casi todos. El peor partido que yo vi al Sporting, hacía años que no lo vi como ayer. Ayer tuvimos el portero
que hay que santiguarse y decir, chaval, muy bien, pero joder, vaya barullo allí, en el centro del Bravo, un barullo, no se sabía, bueno, tuvimos una suerte con el portero y así no vamos a ningún lado. Este entrenador, yo solamente quiero y aspiro a que nos salvemos dignamente, pero este entrenador hay que mandarlo agradecido por sus servicios y a Gijón procure venir en verano nada más a tomar algo y a tal. Váyase, hombre, váyase. Y eso de traer, como traen los entrenadores, su equipo. Equipo iba aquí, hombre, en la casa. Traen dos más con él. Bueno, ha tenido a Sergio, que es un monstruo, Sergio Sánchez, fue un portero tal, y era un chaval que el fútbol, como que no. Porque claro, el fútbol, todos opinamos, claro, tenemos derecho. Pero hay gente, porque hay un ojeador todavía, la bandera, y hay otro chaval, que yo decía, hay un cabichu, que de fútbol sabe, ¿eh? El chaval sabe de fútbol. Tuvo mala suerte cuando empezó, porque claro, cuando empezó en el Alcázar. ¿Quién lo entrenaba? Baragaño. ¿Baragaño quién fue? Pues un señor que jugó en el Santander y jugó en Primera División. Y fue el que sacó a Tensi, a Prieto, a Cabichu y a Ballina, que fue campeón de Asturias de 100 metros lisos. Bueno, y más y más. Bueno, hoy paradme que me estoy pasando un poco. Voy a mandar recuerdos a mi familia moderna, María Teresa y la hija y la familia. Y hasta muy pronto. Un beso. Y ser bueninos, porque si somos malos, fute. Que tengáis buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana no, que hoy es lunes. Y mañana martes hay un programa de fútbol de la tercera división que no lo hay en Asturias. Presentado por ese chavalín Granda. Mañana quiero que lo veáis. Os espero. Un besín a todos y ser bueninos, pero bueninos. Ensina el cor danza un pueblo, no tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Puta Asturias. Mesón El Museo. Patrocina este espacio.